lado oscuro de los cuentos de hadas. El lado oscuro de los cuentos de hadas es un tema fascinante, ya que muchas de las historias que conocemos hoy en día tienen orígenes mucho más siniestros y perturbadores que sus versiones modernas. Aquí tienes una lista de 10 libros que exploran este aspecto oscuro, ya sea a través de versiones originales, reinterpretaciones o análisis. 1. Cuentos de los hermanos Grimm. 1812. Los hermanos Grimm recopilaron cuentos populares alemanes, muchos de los cuales son mucho más oscuros que las versiones Disney. Por ejemplo, en Cenicienta, las hermanastras se cortan partes de los pies para que quepan en el zapato. Estos cuentos se usaban originalmente para enseñar lecciones morales, a menudo a través de violencia y miedo. 2. Cuentos de hadas de Charles Perrault, 1697. Perrault fue uno de los primeros en recopilar cuentos como Caperucita Roja y La Bella Durmiente. En su versión, Caperucita es devorada por el lobo sin final feliz. Perrault añadía moralejas explícitas al final de cada cuento, muchas de ellas relacionadas con la obediencia y el comportamiento adecuado. 3. La sangre de las doncellas, cuentos populares y sus tradiciones de Angela Carter, 1979. Carter reinterpreta cuentos de hadas clásicos con un enfoque feminista y oscuro. Su colección incluye versiones perturbadoras de La Bella y la Bestia y Barba Azul. Este libro inspiró la película The Company of Wolves, 1984, que reinterpreta Caperucita Roja. 4. El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, 1949. Aunque no se centra exclusivamente en cuentos de hadas, este libro analiza el viaje del héroe y los arquetipos que aparecen en mitos y cuentos, muchos de los cuales tienen raíces oscuras. Campbell influyó en creadores como George Lucas para Star Wars. 5. Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, 1976. Bettelheim analiza los cuentos de hadas desde una perspectiva psicológica, argumentando que ayudan a los niños a enfrentar sus miedos y conflictos internos. Aunque influyente, el libro ha sido criticado por su interpretación freudiana y la idealización de los cuentos de hadas. 6. Cuentos de hadas para adultos de Marina Warner, 1994. Warner examina la evolución de los cuentos de hadas y su papel en la cultura, destacando cómo han sido usados para transmitir mensajes sociales y morales. Warner también explora cómo los cuentos de hadas han sido reinterpretados por escritoras feministas. 7. El libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges, 1967. Aunque no es exclusivamente sobre cuentos de hadas, este libro recopila criaturas fantásticas de mitos y cuentos, muchas de ellas con orígenes oscuros. Borges era un maestro en mezclar lo real con lo fantástico, y este libro es un ejemplo perfecto de su estilo. 8. El cuento de hadas, la magia y el misterio de Jack Zipes, 2012. Zipes analiza la historia y el significado cultural de los cuentos de hadas, destacando su lado oscuro y cómo han sido usados para controlar y educar. Zipes es uno de los mayores expertos en cuentos de hadas y ha traducido muchas versiones originales al inglés. 9. Blancanieves y otras historias de mujeres jóvenes, de Carmen Martín Gaite, 1987. Este libro analiza el papel de las mujeres en los cuentos de hadas, destacando cómo muchas historias refuerzan estereotipos de género y roles tradicionales. Martín Gaite fue una de las primeras escritoras en España en abordar los cuentos de hadas
desde una perspectiva feminista. ¡10! Cuentos de hadas macabros de Hoffmann, 1816-1822. Hoffmann, conocido por su cuento El cascanueces, también escribió historias oscuras y surrealistas que exploran la locura, el terror y lo sobrenatural. Hoffmann influyó en autores como Edgar Allan Poe y en el movimiento romántico alemán.